Bien chicos, entonces empezamos con la lección número 2 y vamos a la primera sección número 1 de la lección 2. Esta sección 1 de la lección 2 nos habla de términos y coeficientes en las expresiones algebraicas. A ver, ya hemos mencionado algunas veces las palabras término y coeficientes en algunos videos, pero hoy vamos a quedar claro qué son los términos y qué son los coeficientes en las expresiones algebraicas. Veamos entonces la siguiente presentación. En su libro aparece lo siguiente, y dice lo siguiente. La expresión algebraica 4x más 2, observamos que está separada por el signo de más. 4x y 2 se llaman términos, es decir, como ya hemos visto también la definición de expresión algebraica es la combinación de números con variables unidos con los signos aritméticos básicos de suma, resta, multiplicación y división. Sin embargo, nosotros cuando analizamos la parte de términos y coeficientes, dentro de las expresiones algebraicas entendemos que cada una de estas expresiones, en este caso 4x y el 2, se les van a llamar términos. Vuelvo a repetir, cada una de estas expresiones, esta es una expresión y esta es otra expresión, 4x y el 2 se le va a llamar términos. Pero para que sea una expresión algebraica tiene que tener en la parte del centro una suma. Por eso es que un término algebraico se separa del otro con el signo de más. En este caso, de suma, ¿no? El signo de más. Bien, si yo tuviese, por ejemplo, 5x menos 3, como es en el caso que tenemos por acá, cualquiera me puede decir a mí, profesor, pero no es cierto porque después del 5x yo tengo un menos 3. Bueno, si ustedes se acuerdan, en la unidad de positivos y negativos, nosotros vimos cómo convertir una sustracción en una suma. ¿Y qué es lo que hacíamos? Bueno, convertíamos el sustraendo, en este caso, que es el segundo término, esta parte de aquí, lo convertíamos en su inverso aditivo, es decir, lo convertíamos a una suma y a este signo, a este número le cambiábamos el signo cuando aplicase, ¿no? Por ejemplo, esto de aquí, 5x menos 3, me quedaba de esta forma. 5x, miren que pasábamos de una sustracción, de una restra, más paréntesis menos 3. Entonces vean que ahora ya tengo una expresión algebraica escrita de esta forma, donde cada término sería 5x un término y el otro término sería negativo 3. Pero en esta parte de aquí, el número que yo tengo acá tiene un nombre y esta letra de aquí va a tener otro nombre que ya sabemos cómo se llama, ¿no? El número se va a llamar coeficiente y la letra se llama variable. Entonces, cada término de una expresión algebraica, como en este caso, el número se llama coeficiente y la letra en este caso se llama variable. Bien, entonces vamos a completar esta tabla donde me dice a mí que yo tengo esta expresión algebraica y tengo esta otra expresión algebraica y que yo tengo que encontrar para cada expresión algebraica sus términos, sus variables o variables, si ese es el caso, y los coeficientes. Veamos entonces cómo desarrollar esto. Como primera parte tenemos que colocar a la expresión, esta expresión algebraica, todo con términos de suma, ¿no? ¿De acuerdo? Porque así me lo dice la definición de expresión. Entonces veamos la solución. Primero que nada, esta expresión que tenemos de x menos 6x más 2, que es lo que tenemos acá, vamos a convertirlo todo en términos de suma, ¿no? Al convertirlo en términos de suma me queda x más, miren, estoy convirtiendo esto en suma, más paréntesis menos 6y más 2. Una vez que ya lo tenemos así, entonces ya tenemos una expresión algebraica donde tenemos tres términos. Este término, este otro y este tercer término. Por tanto, los términos sería el valor de x, el valor de menos 6y y el valor de 2. Entonces los términos son cada uno de los miembros que compone esta expresión algebraica, como son x, menos 6y y el 2, que es lo que tenemos acá. Estos son los términos. Ahora, las variables, pues viendo aquí la expresión, tendríamos la variable x y también tenemos la variable y. Entonces tenemos la variable x y tenemos la variable y. Ahora, los coeficientes, pues son los números que acompañan las variables. Recordando que aquí la x no es que esté aquí, existe un 0, no, ¿verdad? Sabemos que aquí a la par de esta variable, que aparentemente está solita, lo que el coeficiente que acompaña esta variable, en realidad es el 1 positivo.
Entonces tendríamos como coeficiente, recordando que el coeficiente es el número que acompaña a la variable, sería el coeficiente de 1 y, ojo, este coeficiente de aquí no es positivo, es negativo, también tendríamos el coeficiente de menos 6 o negativo 6. Muy bien, entonces encontramos los términos, variables y coeficientes de esta expresión algebraica. Ahora analicemos la segunda expresión algebraica, que es la que tenemos aquí. Tenemos a medios menos b. Este a medios, jóvenes, también se puede escribir de otra forma. Si ustedes ven aquí el foquito que nos da el libro, ya nos induce a pensar qué hacer cuando tenemos a medios, por ejemplo. Es que realmente este a medios es como escribirlo como un medio por a, de esta forma, o tenerlo como un medio con el signo de por a. ¿Ok? Quiere decir entonces que esta parte también se va a transformar como un medio por a o un medio a menos, y aquí este menos habría que convertirlo a suma de la siguiente forma. Recordando que en este caso la variable cuando es negativa y aparentemente no tiene número, aquí hay un 1, ¿no? Pero como yo tengo este negativo aquí, por tanto sería menos b, o sea, menos 1. Veamos la solución. Lo que teníamos entonces de inicio era a medios menos b, que es igual entonces a un medio por a, miren, un medio por a como lo tenemos aquí, más, convertimos esto a más, entre paréntesis menos b. Por tanto, me quedaría de esta forma, un medio a más menos b. Quiere decir entonces que esta expresión algebraica tendría los siguientes términos. Tendría un medio a como lo tenemos aquí, y tendríamos también a menos b como lo tenemos acá. Las variables pues son dos las que tenemos la variable a y también tenemos la variable b. Y los coeficientes, que son los números que acompañan a las variables, una sería un medio y la otra pues ya sabemos, como lo dice aquí, si el coeficiente de b es menos 1, por tanto tiene que ser negativo 1. Muy bien, entonces hemos completado esta tabla para estas dos expresiones algebraicas. Miren, esta es una y esta es otra expresión algebraica, encontrándoles sus términos, variables y coeficientes. Ahora bien, el libro entonces resume lo siguiente. Se llama término a toda expresión algebraica que está separada por el signo de la operación de suma, como lo acabamos de ver, donde la parte numérica del término con variables se llama coeficiente. Entonces, la parte numérica con variable se va a llamar siempre coeficiente. Es decir, el número que está a la par de la variable se llama coeficiente. Veamos entonces, voy a hacer algunos ejercicios del ejercicio 2.1 que tenían como tarea y voy a explicar algunos detallitos acá. Dice así, ¿cuáles son los términos y el coeficiente de la variable en cada expresión algebraica? Entonces el ejemplo que vamos a desarrollar es x cuartos menos 3y. Evidentemente me están pidiendo a mí que encuentre los términos y el coeficiente de la variable de cada expresión algebraica. Esto se reescribe de la siguiente forma como lo acabamos de ver anteriormente, ¿no? Si yo tengo x cuarto es como que si yo dijera un cuarto x y esta expresión que estaba negativa, entonces tiene que quedarme en términos de suma más, entre paréntesis, menos 3y. Muy bien, entonces los términos, en este caso un término sería un cuarto x, como aparece aquí, y el otro término sería menos 3y. Los coeficientes entonces son los números que acompañan a las variables. En este caso, los coeficientes sería un cuarto y el otro coeficiente sería entonces negativo 3. Muy bien, entonces el resto de los ejercicios lo van a desarrollar de esta misma forma. Como tarea entonces tienen por completarme esta tabla que aparece por aquí y tienen por desarrollarme el ejercicio 2.1 que aparece por acá abajito. Si no tienen dudas, o si, mejor dicho, si tienen dudas, pueden hacer las preguntas respectivas al WhatsApp y yo estoy para atender cualquier inquietud. Hasta el próximo video.